Hola, mi nombre es Tania Fernanda Dayo y les voy a hablar acerca de las emociones y la regulación de las mismas desde el punto de vista neurofilosófico. Desde el punto de vista neurofilosófico, las emociones son autorregulaciones deterministas, inconscientes y adquiridas que subjetivan nuestra forma de ver el mundo y la interpretación que le demos a esa realidad. De igual manera, estas son las encargadas en gran medida de la voluntad que tenemos los seres humanos. En pocas palabras, son sentimientos, estados de ánimo y sugestiones profundas que tienen una gran influencia sobre nuestras decisiones y acciones. También estas funcionan como una especie de depósito de influencias innatas y aprendidas. Por otra parte, las emociones, según los expertos, reflejan formas rápidas de adaptación a los diversos cambios que se presentan en el ambiente. Cabe resaltar la importancia de las emociones desde el punto de vista psicológico y de igual manera desde el punto de vista fisiológico. Cuando hablamos de las emociones en el aspecto psicológico, las emociones generan sobresaltos en la atención y aumentan el rango de diversas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo que éste experimenta. Pero cuando hablamos de la fisiología de las emociones, estas permiten ordenar las respuestas de diversas estructuras biológicas, entre las cuales se encuentran las expresiones faciales, la voz, los músculos y el sistema endocrino, con el objetivo de definir un medio interno adecuado por el comportamiento más recomendable. Al hablar de emociones, me parece de gran importancia hablar acerca de la regulación de estas. ¿Qué es la regulación emocional? Esta se conoce como la capacidad para mejorar las emociones de manera apropiada en diferentes contextos, ya sea en la universidad, en el trabajo, en la empresa, en fin, en lo que sea, con nuestros semejantes. De igual manera se trata de tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento. Tener buenas estrategias de afrontamiento, capacidad para autogenerarse, emociones positivas, entre otras. La regulación emocional se puede configurar de la siguiente manera. La primera es la expresión emocional apropiada. Esta es la capacidad para expresar las emociones de forma apropiada en diferentes espacios. Esta incluye tener habilidades para comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder con la expresión externa. Cuando esta hace referencia a uno mismo como en los demás, supone la comprensión del impacto que la propia expresión emocional y el propio comportamiento puedan tener sobre otras personas. También incluye el hábito para tener en cuenta al momento de relacionarse con las demás personas. Una segunda categoría que hace parte de la regulación de las emociones es la regulación de emociones y sentimientos, lo cual significa aceptar que los sentimientos y las emociones a menudo deben ser reguladas, lo cual incluye regulación de la impulsividad. Entre estos sentimientos o estas emociones se encuentra la ira, la violencia y comportamientos de riesgo. En la tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales negativos se encuentra la ira, el estrés, la ansiedad y la depresión. Perseverar en los logros de los objetivos a pesar de las dificultades que se presenten genera una capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor de otras a más o corto plazo, pero de orden superior, etc. Bueno, en tercera medida encontramos las habilidades de afrontamiento, que es la habilidad que tenemos nosotros los seres humanos para afrontar retos y situaciones de conflicto, de muchísimas dificultades, con las emociones que estos conllevan. Esto implica estrategias de autorregulación para gestionar la intensidad y la duración de estos estados emocionales que presentamos después de llevar a cabo dichas solución de los conflictos o dichas emociones.
La siguiente es la competencia para autogenerar emociones positivas, la cual es la capacidad para autogenerarse y experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas, como por ejemplo alegría, amor, humor, etc. Y de esta manera poder disfrutar de la vida. Finalmente, tenemos la capacidad para autogestionar nuestro propio bienestar, es decir, que nosotros como seres humanos siempre tenemos que permanecer en la búsqueda de nuestro bienestar y de nuestra mejora de nuestra calidad de vida. A muchos nos pasa, de hecho creo que a la mayor parte de la población nos pasa, que somos conscientes de que los procesos mentales pasan por nuestra cabeza, pero aún así no somos conscientes realmente de los procesos neurofisiológicos en los cuales esto se basa. Los estudios realizados en diversos laboratorios nos explican de manera compleja, pero completa, los sentimientos. Por eso cuando hablamos de emociones, se dice que éstas se desarrollan como un proceso biológico, que al final se concreta en un asunto totalmente personal. Dentro del tema de las emociones existen aspectos externos y visibles, como por ejemplo las reacciones conductuales, faciales y hormonales. De igual manera existen aspectos relacionados con la experiencia interna como lo son los sentimientos, o sea, una dimensión mental en la conciencia. Es por eso que nosotros como seres humanos no podemos percibir los sentimientos de los demás sino nuestros propios sentimientos, porque nosotros vemos en ellos simplemente los sentimientos externos. De igual manera, es recomendable saber que si queremos entender nuestras emociones, no podemos confiarnos únicamente de las investigaciones, teorías y demás relatos acerca de esto. Por el contrario, debemos tener en cuenta nuestras experiencias personales y nuestros enfoques subjetivos, como por ejemplo el gusto por el arte, la literatura, la filosofía, etc. De esta manera podremos entender realmente qué es sentir. Se habla de la química que existe entre dos personas del sexo opuesto, para referirse al amor. Pero nadie se detiene a pensar en el largo proceso que se lleva a cabo para que esto suceda, el cual consiste en que cuando nos enamoramos, el poder del amor penetra por los ojos hasta nuestro tálamo, donde el mensaje visual llega al centro del reconocimiento facial y luego al sistema límbico, cuya excitación provoca la descarga de endorfinas que causa el placer. El neurotransmisor dopamina nos incita a querer más dosis de eso que llamamos amor, que termina siendo una emoción. Hablar acerca de las emociones va mucho más allá de sentirlas o experimentarlas. Cada una de estas emociones por las cuales pasamos a diario tienen un proceso y un efecto muy importante en nuestro organismo, lo que significa que todas ocurren tal vez de manera diferente. Eso tal vez depende de qué tipo de situación estemos atravesando. No podemos hacer comparaciones, como por ejemplo comparar amor con angustia, porque evidentemente la sensación es totalmente diferente y puede que de igual manera estas lleven a cabo un proceso diferente en nuestro cuerpo. Me parece bastante importante saber cómo por medio de las experiencias o las emociones podemos determinar quiénes somos y la manera como debemos comportarnos frente a las demás personas y en determinado contexto. También es de gran importancia resaltar las habilidades que nosotros como seres humanos hemos desarrollado con el paso del tiempo y a través de las experiencias emocionales que hemos vivido. De igual manera me parece importante pues resaltar un poco más a fondo todo este tema de las emociones, los procesos que se llevan en nuestro organismo, los procesos cerebrales, en fin. Me parece muy importante porque pues nosotros seres humanos, mejor dicho, no somos conscientes realmente de las situaciones, de los procesos y de todo el desarrollo que va detrás de una simple emoción.
Bueno, esta fue una pequeña síntesis acerca de el tema de las emociones. Espero pues les hubiera gustado y les hubiera parecido de igual manera muy interesante.